En medio de la árida y polvorienta base militar de San Jerónimo, la rutina diaria de entrenamiento parecía seguir su curso, marcado por la precisión y la disciplina inquebrantable que gobernaban cada movimiento. El cielo grisáceo y el viento frío creaban el ambiente perfecto para un ejercicio de patrullaje pesado, programado meticulosamente. Sin embargo, nadie imaginó que un simple perro, un miembro más de la unidad, iba a ser el que alteraría la marcha de la operación. El teniente coronel Gustavo Mendoza, veterano de 22 años en el ejército mexicano, observaba el entrenamiento desde lo alto de la torre de vigilancia. Hombre de pocas palabras y disciplina férrea, Mendoza era reconocido por su rigor y su insistencia en que todo debía ser perfecto. Nada debía interrumpir la rutina, especialmente un ejercicio tan importante. Pero cuando vio a Sombra, un pastor belga malinois de 5 años, detenerse frente al tanque principal y negarse a moverse, su paciencia se agotó. «Sargento Ramírez, ¿qué está pasando con ese animal?», gritó Mendoza, con voz autoritaria. El sargento Eduardo Ramírez, un hombre curtido por el sol del desierto de Chihuahua, se acercó rápidamente. Había entrenado a Sombra desde cachorro, y jamás había visto al perro desobedecer una orden. «Sombra, adelante», ordenó con firmeza, señalando con la mano, pero el perro permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el suelo y su cuerpo tenso. La situación se volvía cada vez más incómoda. El convoy entero estaba detenido. Los motores de los vehículos rugían en punto muerto, y los más de 50 soldados observaban, algunos confundidos, otros con sonrisas nerviosas. La impaciencia del teniente coronel Mendoza aumentaba. «Si ese perro no se mueve en un minuto, quiero que lo retiren y sigan con el ejercicio», ordenó a través del radio, su tono claramente molesto. Fue entonces cuando el cabo Miguel Ángel Suárez, un joven recién transferido desde Yucatán, se acercó con cautela. «Con permiso, sargento, creo que Sombra está detectando algo. Esa postura no es de desobediencia, es de protección». Ramírez lo miró con escepticismo, pero Suárez, con experiencia en unidades caninas, se mantuvo firme. «Sombra no está confundido, está advirtiendo sobre algo. Mire cómo mantiene la nariz baja pero el cuerpo tenso, está protegiendo al grupo». Mendoza, irritado pero también intrigado por la observación de Suárez, no pudo evitar responder con desdén. «¿Peligro? Estamos en un campo controlado, todo está bajo control, todo está calculado. ¿Qué peligro podría haber?». Sin embargo, la expresión del joven cabo era seria. Sabía que los perros tenían habilidades que los humanos no comprendían por completo, habilidades que a menudo superaban incluso la tecnología de los sistemas militares más avanzados. Mendoza, en su habitual actitud de mando, no prestó mucha atención a sus palabras. «Este es mi campo de entrenamiento», gritó. «Yo decido cuando se detiene o continúa un ejercicio». Mendoza giró hacia el conductor del tanque y ordenó con firmeza: «Avance lentamente, el perro se apartará». El motor del tanque rugió, y las orugas comenzaron a moverse. Pero en lugar de apartarse, Sombra saltó hacia adelante, poniéndose directamente en la trayectoria del vehículo, ladrando con una fuerza e intensidad que helaron la sangre de todos los presentes. El conductor frenó bruscamente, deteniendo el tanque a centímetros de Sombra, que continuaba gruñendo, sus orejas pegadas hacia atrás. Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de entrenamiento. El teniente coronel Mendoza, normalmente inflexible, se quedó sin palabras, mirando al perro que se había convertido en el centro de toda la operación. Fue Suárez quien rompió el silencio. «Señor, permítame examinar el área. Hay algo aquí que está alterando a Sombra». Mendoza, ahora con la mirada mezcla de asombro y frustración, dio una orden tácita: «5 minutos, cabo. Luego retiraremos al perro para su evaluación». Suárez se acercó con cautela, observando el terreno con atención. La tierra parecía común al principio, pero algo no encajaba. Un pequeño sector de la tierra parecía más suelto, como si alguien hubiera removido el suelo en algún momento. Intrigado, pidió la navaja táctica al sargento Ramírez y comenzó a excavar. A medida que retiraba más tierra, algo comenzó a revelarse. Un objeto metálico,
cubierto por una tela verde militar, desgastada por el tiempo. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué era eso? ¡Alto!, ordenó Ramírez, con la voz grave, y Suárez dejó de excavar. Eso parece una mina antipersonal antigua. El rostro de Mendoza palideció visiblemente. En cuestión de segundos, la tensión se transformó en una amenaza real. Su ira inicial desapareció, reemplazada por el asombro y una angustia contenida. «Evacúen el área inmediatamente», ordenó con firmeza. Mientras los soldados se retiraban, Mendoza se quedó allí, observando a Sombra, quien, ahora que el peligro había sido identificado, comenzó a calmarse, aunque no dejaba de vigilar el terreno con ojos vigilantes. Fue entonces cuando Mendoza, a regañadientes, se acercó a Suárez. «Creo que le debo una disculpa», dijo, sin poder ocultar la admiración en su voz. El joven cabo asintió con respeto. «No es a mí, señor. A Sombra, a él es a quien le debe la disculpa». Tras la confirmación de que efectivamente se trataba de una antigua mina antipersonal, enterrada décadas atrás y que, por alguna razón inexplicable, había permanecido activa, la base entera quedó sumida en una profunda conmoción. El hallazgo desencadenó una investigación inmediata para entender cómo un artefacto explosivo pudo haber quedado enterrado en una zona de entrenamiento tan activa, sin que nadie tuviera conocimiento de ello. Lo más desconcertante era que la mina no aparecía en ninguno de los mapas de la base. Según los registros oficiales, toda la zona había sido completamente limpiada y certificada como segura antes de que se estableciera el campo de entrenamiento. El teniente coronel Mendoza, sentado solo en su oficina, repasaba antiguos documentos con una expresión sombría. Lo ocurrido ese día no solo cuestionaba la seguridad de la base, sino también la integridad de quienes habían certificado la zona años atrás. Mientras tanto, en la sección veterinaria, Sombra descansaba tranquilamente bajo la atenta mirada de la capitana doctora Valentina Ortiz, la veterinaria principal de la unidad. Ortiz, una mujer de 35 años, conocida por su inteligencia aguda y carácter directo, había estado examinando al perro durante horas. «Es extraordinario», comentó la doctora mientras anotaba sus observaciones en una tableta electrónica. «No muestra signos de estrés ni fatiga. Sus niveles hormonales son completamente normales. Este animal no actuó por miedo ni por confusión. Actuó con absoluta certeza». El cabo Suárez, quien había insistido en permanecer cerca de Sombra durante la evaluación, asintió. «Los malinois tienen un olfato excepcional, incluso para los estándares caninos. Pero lo que me intriga es cómo pudo detectar una mina tan antigua y profundamente enterrada». La doctora Ortiz dejó la tableta a un lado y se cruzó de brazos, pensativa. Podría haber detectado pequeñas emanaciones químicas del explosivo deteriorado, o tal vez alteraciones en el campo electromagnético. Lo que está claro es que nuestros equipos de detección no captaron nada. Eso es lo que me preocupa. Si nuestros equipos no detectaron esa mina, ¿cuántas más podrían estar sin descubrir?, preguntó Suárez en voz baja, preocupado. La pregunta quedó flotando en el aire, inquietante y sin respuesta. Valentina se acercó a Sombra y le acarició suavemente detrás de las orejas, un gesto que, aunque poco profesional, no pudo evitar. «Deberías descansar, cabo. Ha sido un día intenso. Yo me quedaré con él esta noche para asegurarme de que esté bien». Suárez agradeció con un gesto y salió de la sala. Antes de abandonar la base, miró una vez más a Sombra, quien le devolvió la mirada con una calma y alerta que parecía entender la magnitud de lo sucedido. Esa noche, en su pequeña habitación dentro de los barracones, Suárez no pudo conciliar el sueño. Su mente recorría los eventos del día, buscando piezas que encajaran en un rompecabezas que parecía aún incompleto. Había algo en todo esto que no encajaba, una sensación persistente de que estaban apenas tocando la superficie de algo mucho más grande y complejo. Cerca de la medianoche, un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Al abrir, encontró al sargento Ramírez, con el rostro preocupado. «Sombra ha desaparecido», anunció sin preámbulos. «¿Cómo que ha desaparecido?», preguntó Suárez, sorprendido. La doctora Ortiz estaba con él.
Ella se ausentó brevemente para buscar un medicamento, y cuando regresó, la jaula estaba abierta y el perro ya no estaba. Hemos iniciado una búsqueda por toda la base. Sin necesidad de más explicaciones, Suárez se puso su chaqueta y siguió a Ramírez por los pasillos oscuros de la base. A medida que avanzaban, notó que varios soldados se movían en diferentes direcciones, algunos con linternas y otros con equipos de visión nocturna. El teniente coronel está furioso, comentó Ramírez mientras caminaban apresuradamente. Después de lo de hoy, lo último que necesitamos es un perro militar suelto por la base. Algo en la forma en que Ramírez dijo esto le pareció extraño a Suárez. ¿Por qué tanto alboroto por un perro, incluso uno tan valioso como Sombra? A menos que, sargento, cree que Sombra podría haber regresado al lugar donde encontramos la mina. Ramírez se detuvo en seco y miró a Suárez con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Por qué haría eso? No lo sé, respondió Suárez, pero es una posibilidad. Los perros de trabajo tienen una conexión especial con sus tareas. Si Sombra percibió que había más peligro del que identificamos. La frase quedó incompleta, pero ambos hombres cambiaron de dirección y se dirigieron al campo de entrenamiento. A pesar de que el área había sido acordonada después del descubrimiento de la mina, acceder no fue difícil. La mayoría del personal de seguridad estaba concentrado en la búsqueda dentro y alrededor de las instalaciones principales. Cuando llegaron al campo, la luz de la luna llena proporcionaba suficiente iluminación para distinguir las formas principales, pero no los detalles. Ramírez encendió su linterna y comenzó a barrer el área con el haz de luz. Allí, exclamó Suárez, señalando a unos 50 metros de distancia. Una figura oscura se movía lentamente. El pelaje negro de Sombra era apenas visible contra el fondo nocturno. El perro estaba en la misma zona donde habían encontrado la mina, pero ahora se movía en círculos concéntricos, como si estuviera ampliando su búsqueda. Ramírez y Suárez se acercaron con cautela, sin querer asustar al perro ni pisar algo que pudiera ser peligroso. Sombra, quieto, ordenó Ramírez en voz baja pero firme. El perro se detuvo y los miró, pero no se acercó. En lugar de eso, permaneció en su lugar, observándolos atentamente, como si esperara que comprendieran lo que estaba haciendo. Está tratando de mostrarnos algo, murmuró Suárez, más para sí mismo que para Ramírez. Con extrema precaución, ambos hombres se acercaron a Sombra. El perro comenzó a escarbar en el suelo, removiendo la tierra con determinación. Espera, dijo Suárez, deteniendo a Ramírez, que estaba a punto de intervenir. Dejémoslo mostrar qué ha encontrado. Sombra continuó escarbando hasta que, al igual que por la mañana, se detuvo abruptamente y dio un paso atrás, mirando fijamente el agujero que había creado. Ramírez iluminó con su linterna el hoyo, pero al principio no vio nada inusual, solo tierra removida. Sin embargo, al borde del círculo de luz captó un reflejo metálico. «Dios mío», susurró Ramírez, agachándose para ver mejor. «Hay algo más aquí». Con mucho cuidado, Suárez se arrodilló junto al agujero, y usando una pequeña navaja, amplió la excavación hecha por Sombra. A diferencia de la mina encontrada por la mañana, lo que emergió gradualmente no era un artefacto explosivo, sino una pequeña caja metálica del tamaño de un libro. Parecía estar sellada herméticamente. «¿Qué es esto?», preguntó Ramírez, inclinándose para ver mejor. «No lo sé», respondió Suárez, observando la caja con la linterna. «No tiene inscripciones visibles ni mecanismos de apertura evidentes, pero definitivamente no es una mina. Deberíamos llevarlo de inmediato al teniente coronel». Ramírez asintió, pero mientras Suárez guardaba la caja en su chaqueta, no pudo evitar sentir una profunda inquietud. ¿Qué hacía esa misteriosa caja enterrada en el mismo campo que una mina olvidada? ¿Y cómo había sabido Sombra exactamente dónde buscar? De regreso en la base, la noticia de la desaparición de Sombra se había esparcido rápidamente. El teniente coronel Mendoza los esperaba en su oficina, con el rostro una máscara de irritación apenas contenida. «¿Se puede saber dónde demonios han estado?», exigió en cuanto entraron. Luego, al ver a Sombra junto a ellos, su expresión cambió ligeramente. «Veo que encontraron al perro».
Señor, hay algo que debe ver, dijo Suárez, sacando cuidadosamente la caja metálica de su chaqueta. La irritación de Mendoza se desvaneció, reemplazada por curiosidad. Tomó la caja y la examinó bajo la luz brillante de su escritorio. ¿Dónde encontraron esto? En el mismo campo de entrenamiento, señor, explicó Ramírez. Sombra regresó allí y comenzó a excavar. Esto es lo que encontró. Mendoza colocó la caja sobre su escritorio y la observó en silencio durante varios segundos. Finalmente, dijo, esto parece un contenedor de documentos militares. Solíamos usar cajas similares para proteger información clasificada en condiciones extremas. Con cuidado, Mendoza manipuló la caja hasta encontrar un mecanismo de cierre casi invisible en uno de los bordes. Al abrirla, reveló varios documentos cuidadosamente doblados, protegidos por una funda plástica transparente. El teniente coronel comenzó a revisar los documentos. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras leía. Finalmente, levantó la mirada hacia Ramírez y Suárez. Esto es altamente clasificado, dijo en voz baja. Lo que han encontrado es problemático, muy problemático. Hace aproximadamente 15 años, según los papeles, durante la construcción de la base se descubrieron varios artefactos explosivos sin detonar, probablemente de ejercicios militares previos. ¿Y no fueron retirados?, preguntó Suárez, visiblemente incrédulo. Parece que no todos, respondió Mendoza, su voz baja y tensa. Según estos registros, el comandante de aquel entonces, el general Velasco, ordenó que la construcción continuara sin detenerse, a pesar de los protocolos de seguridad que exigían una limpieza completa y la desactivación de todos los explosivos. Eso pondría en peligro a toda la base, murmuró Ramírez, asombrado. Exactamente, afirmó Mendoza. Y lo peor es que estos documentos sugieren algo aún más grave. Hubo una ocultación deliberada de la información, falsificación de certificados de seguridad y sobornos a los inspectores. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Las implicaciones eran enormes. No solo habían estado entrenando durante años en un campo potencialmente plagado de explosivos sin detonar, sino que alguien había intentado esconderlo a toda costa. Mientras los tres hombres digerían la gravedad de lo que acababan de descubrir, el sonido de unos pasos en el pasillo rompió el silencio. Mendoza guardó rápidamente los documentos en la caja y la escondió en un cajón de su escritorio. La puerta se abrió de golpe, y el coronel Javier Montero, superior inmediato de Mendoza y comandante general de la base, entró con paso firme. Era un hombre alto y delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos negros penetrantes que evaluaban cada rincón con una precisión escalofriante. Teniente coronel, me informan que el perro problemático ha sido encontrado, dijo, mirando a Sombra, que permanecía tranquilamente junto a Suárez. Así es, coronel, respondió Mendoza, poniéndose de pie. El cabo Suárez y el sargento Ramírez lo localizaron en el perímetro norte. Montero asintió ligeramente, pero algo en su expresión dejó entrever que no estaba completamente satisfecho con la explicación. ¿Y qué hacía exactamente en el perímetro norte? Tengo entendido que esa zona está acordonada después del incidente de esta mañana. Un momento de tensión se instaló en la habitación, hasta que Mendoza respondió con calma. El perro probablemente regresó por instinto al lugar donde detectó el peligro. Es un comportamiento normal en perros de trabajo. Montero lo observó en silencio durante varios segundos, como si tratara de leer más allá de sus palabras. Finalmente, pareció aceptar la explicación con un leve gesto de asentimiento. Quiero que ese animal sea transferido a otra unidad inmediatamente, ordenó, con una firmeza que no admitía réplica. Su comportamiento de hoy ha alterado toda la operación y ha sembrado inquietud entre el personal. Con todo respeto, señor, intervino Suárez, incapaz de contenerse. Sombra acaba de prevenir lo que podría haber sido un terrible accidente. Merece reconocimiento, no un traslado. Los ojos de Montero se clavaron en Suárez como dagas. ¿Acaso le pedí su opinión, cabo? No, señor, respondió Suárez, manteniendo la mirada firme, a pesar de la intimidación. El cabo tiene un punto válido, coronel, dijo Mendoza,
interviniendo de forma sorpresiva. El perro demostró un nivel de percepción excepcional. Podría ser valioso para inspeccionar otras áreas de la base, especialmente considerando lo ocurrido. Montero entrecerró los ojos. Por un instante, una sombra de algo que podría ser preocupación cruzó brevemente su rostro. ¿Qué está sugiriendo exactamente, teniente coronel? Simplemente que sería prudente realizar una revisión completa de las instalaciones. Si una mina pudo pasar desapercibida en un área tan transitada, podrían existir otros riesgos similares. El coronel Montero permaneció en silencio, evaluando la situación. Finalmente, con tono controlado, aunque con una tensión apenas perceptible, respondió: La base de San Jerónimo ha sido certificada como segura en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Lo ocurrido hoy fue claramente una anomalía, un caso aislado. No veo necesidad de sembrar pánico con inspecciones innecesarias. Hizo una pausa y agregó: Sin embargo, si insiste en hacer una revisión, limítela a las zonas de entrenamiento activo, y quiero informes diarios sobre sus hallazgos. Con esa orden final, Montero se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir, añadió: Y respecto al perro, mi orden sigue en pie. Será transferido en cuanto se complete el papeleo necesario. Una vez que Montero salió, los tres hombres intercambiaron miradas significativas. Ninguno necesitaba decir nada. La reacción del coronel había sido extrañamente defensiva. ¿Por qué tanta resistencia a una simple inspección de seguridad? ¿Qué está ocultando?, murmuró Suárez. Mendoza, con una expresión grave, sacó la caja metálica del cajón nuevamente y la observó pensativamente. Quizás porque no quiere que encontremos más cosas como esta, dijo Ramírez, acercándose. ¿Cree que el coronel Montero podría estar implicado en lo que mencionan esos documentos?, preguntó Suárez. No lo sé, respondió Mendoza, con sinceridad. Montero estaba en esta base cuando se realizó la ampliación, pero como oficial de operaciones, no de infraestructura. Sin embargo, estos documentos mencionan que varios oficiales estuvieron al tanto de la situación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Suárez. Mendoza cerró la caja con determinación. Seguir las órdenes, por supuesto. Realizaremos una inspección exhaustiva de las zonas de entrenamiento activo. Pero, dudó un momento antes de continuar. También necesitamos proteger esta evidencia y conseguir más información. Hay algo muy turbio aquí, y tengo la sensación de que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Esa misma noche, mientras la base dormía, Suárez permaneció despierto en su habitación, repasando mentalmente los eventos del día. La revelación de los documentos ocultos, la extraña reacción del coronel Montero, la insistencia en transferir a Sombra. Todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que inicialmente parecía. Un suave rasguño en su puerta lo sobresaltó. Al abrirla, encontró a la doctora Valentina Ortiz, que llevaba una tableta electrónica bajo el brazo y una expresión preocupada en el rostro. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Es sobre Sombra y algunas cosas que he descubierto». Suárez la invitó a entrar y cerró la puerta tras ella. Valentina se sentó en la única silla disponible y activó su tableta. Después de lo ocurrido hoy, decidí revisar los registros históricos veterinarios de la base, comenzó. Pensé que si Sombra pudo detectar esa mina, tal vez otros perros habían mostrado comportamientos similares en el pasado. Le mostró a Suárez una serie de archivos digitales. Informes veterinarios que databan de varios años atrás. Aquí, señaló un informe específico. Hace 8 años, un perro llamado Rex comenzó a mostrar comportamientos erráticos durante un entrenamiento en el sector este. Se negaba a entrar en ciertas áreas, ladraba sin causa aparente, mostraba signos de angustia extrema. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Suárez, aunque temía la respuesta. Fue diagnosticado con deterioro neurológico progresivo y retirado del servicio, respondió Valentina con amargura. Pero revisando su historial médico anterior, no había absolutamente ningún indicio de problemas neurológicos. Era un perro perfectamente sano hasta ese incidente. Suárez procesó esta información con creciente inquietud.
Encontraste más casos. 3 más en los últimos 10 años, confirmó Valentina, deslizando su dedo por la pantalla para mostrar los otros informes, todos con patrones similares. Comportamientos de alerta o rechazo hacia ciertas áreas de la base, todos diagnosticados con algún tipo de condición mental o neurológica, todos retirados del servicio. Y todos los diagnósticos fueron firmados por el mismo veterinario. Suárez fijó la vista en el nombre que aparecía al final de cada informe. El doctor Ernesto Vega, mi predecesor. Valentina asintió. Se retiró hace 2 años con todos los honores y una generosa pensión. Pero hay algo más. Valentina navegó hasta otro archivo en su tableta. Este parecía ser un correo electrónico escaneado. Encontré esto archivado en una carpeta antigua, explicó. Es un email del doctor Vega al entonces comandante de la unidad canina, expresando sus preocupaciones sobre la posibilidad de que los perros estuvieran detectando algo en el suelo, posiblemente residuos químicos u objetos enterrados peligrosos. ¿Y qué respuesta recibió?, preguntó Suárez. Valentina hizo un gesto negativo con la cabeza. No hay registro de ninguna respuesta. Y 2 semanas después de enviar este correo, firmó el primer diagnóstico de deterioro neurológico para uno de los perros. Suárez se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de las implicaciones. Están encubriendo algo, y lo han estado haciendo durante años. Desacreditando a los perros que intentaban advertirnos. Y ahora quieren hacer lo mismo con Sombra, completó Valentina. Miguel Ángel, no podemos permitirlo. Este perro salvó vidas hoy. ¿Quién sabe cuántas vidas más podría salvar?, reflexionó Suárez en voz baja. El teniente coronel Mendoza parece estar de nuestro lado, al menos por ahora. Pero el coronel Montero está decidido a transferir a Sombra lo antes posible, y si desapareciera, ¿qué opinas?, sugirió Valentina tras un tenso silencio. ¿Desaparecer? ¿A qué te refieres?, preguntó Suárez, aún sin comprender por completo. Si Sombra no está en la base, no podrían transferirlo, explicó ella con calma. Podría llevarlo a la casa de mi hermana en Oaxaca. Tiene un rancho apartado. Nadie lo buscaría allí. Eso sería una insubordinación directa, replicó Suárez, aunque ya comenzaba a considerar la idea. Podríamos enfrentarnos a una corte marcial, y la alternativa, dejar que Sombra sea enviado lejos mientras esta base, que sigue siendo potencialmente un campo minado, continúa siendo operada sin que nuestros sistemas puedan detectar lo que él sí puede. Valentina lo miró con intensidad. A veces hay que elegir entre seguir las reglas o hacer lo correcto. Suárez estuvo a punto de replicar, pero un golpe urgente en la puerta los interrumpió. Al abrirla, se encontró con el sargento Ramírez, visiblemente agitado. Mendoza quiere vernos ahora. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Suárez mientras él y Valentina seguían al sargento por los pasillos oscuros de la base. Han encontrado otra caja, respondió Ramírez en voz baja. Similar a la que Sombra desenterró, oculta en los archivos antiguos de la biblioteca militar, en una sección que casi nadie visita. Cuando llegaron a la oficina de Mendoza, lo encontraron rodeado de papeles dispersos sobre su escritorio. A su lado, un hombre mayor con uniforme de suboficial los observaba nervioso. Pasen y cierren la puerta, ordenó Mendoza sin apartar la vista de los documentos. Una vez dentro, hizo un gesto hacia el hombre mayor. Les presento al suboficial mayor Rodrigo Cárdenas. Ha trabajado en esta base desde su fundación y tiene algo importante que compartir con nosotros. Cárdenas se aclaró la garganta, claramente incómodo. Durante años he guardado copias de documentos que deberían haber sido destruidos, documentos sobre las irregularidades en la ampliación de la base. ¿Por qué no habló antes?, preguntó Suárez, con indignación y confusión. ¿Por miedo?, respondió Cárdenas con sinceridad. Miedo a las represalias. Una vez intenté mencionar mis preocupaciones y me amenazaron con un traslado a la frontera, lejos de mi familia. Además, tengo una hija enferma que depende de los beneficios médicos militares. No podía arriesgarme a perderlos. Pero ahora no puedo callar más. Si ese animal no hubiera detectado la mina, dijo Cárdenas con la voz quebrada, podría haber habido una tragedia,
y no puedo cargar con eso en mi conciencia. Ya no. Mendoza levantó uno de los documentos, señalando una serie de registros. Según estos papeles, la empresa encargada de la ampliación de la base en 2010, Constructora Horizonte, pertenecía indirectamente a un primo del entonces general Francisco Velasco. Un claro conflicto de intereses. ¿Y eso es solo el principio?, comentó Ramírez, a la vez que seguía leyendo. Cuando los perros de detección comenzaron a marcar múltiples áreas durante la construcción, Velasco ordenó suspender su uso. Los informes técnicos que advertían sobre artefactos sin detonar fueron alterados o desaparecieron misteriosamente. ¿Y nadie dijo nada?, preguntó Valentina, incrédula. Quienes lo intentaron fueron transferidos, o sus carreras se estancaron, respondió Cárdenas con amargura. El mensaje era claro: mantén la boca cerrada si quieres prosperar. Suárez miró a Mendoza con preocupación. ¿Qué relación tiene el coronel Montero con todo esto? Mendoza intercambió una mirada significativa con Cárdenas antes de responder. Según estos documentos, Montero era el oficial de operaciones durante la ampliación. No estaba a cargo directo de la construcción, pero firmó varios de los informes que certificaban la seguridad de las áreas. ¿Sabía sobre los explosivos no retirados?, insistió Suárez. No hay pruebas definitivas, respondió Mendoza con cautela. Pero es difícil creer que no estuviera al tanto, especialmente considerando su reacción de hoy. El silencio llenó la habitación mientras todos procesaban la magnitud de la situación. No estaban enfrentando un caso aislado de negligencia, sino una conspiración sistemática que había puesto en peligro a cientos de soldados durante años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ramírez, verbalizando lo que todos temían. Mendoza se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la base en penumbra. Debemos proceder con extremo cuidado. Si Montero sospecha que sabemos algo, podría acelerar la transferencia de Sombra y obstaculizar cualquier investigación. Señor, intervino Valentina, creo que deberíamos poner a Sombra a salvo primero. Es nuestra mejor herramienta para detectar posibles peligros, y al mismo tiempo, la evidencia más visible de que algo está mal. Mendoza la miró con una intensidad fría. ¿Qué sugieres exactamente, doctora Ortiz? Tengo una hermana en Oaxaca, con un rancho aislado. Podría llevar a Sombra allí temporalmente, mientras reunimos más pruebas. Para sorpresa de todos, Mendoza asintió lentamente. La idea tiene mérito. Oficialmente, Sombra estará bajo observación médica extendida debido al estrés de hoy. Prepararé los documentos necesarios. Eso nos compra tiempo. Pero necesitamos más que eso, señaló Suárez. Necesitamos pruebas irrefutables y necesitamos llevarlas a alguien por encima de Montero. La coronel Isabel Fuentes de la División de Asuntos Internos, sugirió Cárdenas. Trabajé con ella hace años. Es incorruptible y tiene la autoridad para iniciar una investigación completa. Bien, decidió Mendoza. Este es el plan. Doctora Ortiz, usted sacará a Sombra de la base mañana temprano con documentación oficial. Ramírez, usted comenzará la inspección de las zonas de entrenamiento, como ordenó Montero, pero llevará un registro detallado de cualquier anomalía. Suárez, usted y yo nos encargaremos de recopilar y asegurar toda la documentación. Y Cárdenas, necesito que prepare un informe completo para la coronel Fuentes con todo lo que sabe. Todos asintieron, comprendiendo la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. No era simplemente una investigación, sino un desafío directo a un sistema de encubrimiento que había perdurado durante años. Una cosa más, añadió Mendoza, su voz adquiriendo un tono sombrío. A partir de ahora, debemos asumir que estamos siendo vigilados. Extrememos las precauciones, no hablen de esto con nadie más, y sobre todo, actúen con normalidad. Si Montero sospecha lo que sabemos. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro para todos. Estaban entrando en territorio peligroso. Y el riesgo no solo era para sus carreras, sino, potencialmente, para sus vidas. Pero lo firmé, así es, señor. Mendoza se mantuvo firme, añadiendo con un tono que no admitía réplica.
Considero necesario realizar una evaluación neurológica especializada después del comportamiento inusual observado ayer. Las instalaciones de Oaxaca cuentan con el equipo adecuado. Montero, cuyo rostro permanecía impasible, parecía estar evaluando la decisión, la cual, a pesar de su lógica, tenía un tinte de sorpresa, dado que él había ordenado previamente la transferencia de Mendoza a otra unidad. Con todo respeto, coronel, la salud del animal debe ser nuestra prioridad, por encima de cualquier transferencia, respondió Mendoza con calma, consciente de la delicadeza del tema. Por un momento, Montero pareció a punto de replicar, pero en lugar de eso, optó por asentir, aunque su mirada revelaba una tensión contenida. Supongo que tiene razón. Sin embargo, en el futuro agradecería ser consultado antes de tomar decisiones como esta. Su mirada se desvió hacia Suárez, quien observaba en silencio. Entiendo que usted fue quien encontró la mina ayer, dijo Montero, su tono neutral pero inquisitivo. Sí, señor, respondió Suárez, sin perder su respeto. Un hallazgo notable, comentó Montero, su voz cargada de una ligera ironía. Especialmente considerando que llevamos años utilizando este campo sin incidentes. ¿No le parece extraño? La mina estaba profundamente enterrada, explicó Suárez con seriedad. Probablemente las lluvias recientes removieron parte del terreno, lo que permitió que su campo magnético o químico fuera detectable para el perro. Montero lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera valorando la veracidad de sus palabras. Finalmente, concedió con un asentimiento lento, pero su expresión seguía siendo un enigma. Bien, no les quito más tiempo. Continúen con sus labores. Cuando la puerta se cerró tras su salida, tanto Mendoza como Suárez exhalaron al mismo tiempo, como si hubieran estado conteniendo el aliento sin darse cuenta. Está sospechando, murmuró Suárez. No solo sospechando, corrigió Mendoza, su voz grave. Está preocupado, y eso lo hace peligroso. Las horas siguientes transcurrieron en un ambiente de tensa actividad. El equipo de Ramírez había encontrado 2 artefactos explosivos más en diferentes áreas del campo de entrenamiento. Cada nuevo hallazgo corroboraba la gravedad de la situación y confirmaba la autenticidad de los documentos que Mendoza había conseguido. Cuando la tarde cayó, Valentina llamó desde las montañas de Oaxaca, confirmando que había llegado con Sombra al rancho de su hermana, un refugio apartado y seguro donde el perro estaría a salvo temporalmente. Ha estado inquieto durante todo el viaje, comentó Valentina, como si presintiera que algo importante estaba ocurriendo. Estos animales son más inteligentes de lo que imaginamos, respondió Suárez, su tono grave. Manténlo seguro. Te llamaremos cuando sea el momento de regresar. Esa noche, mientras la base se sumía lentamente en la oscuridad, los 4 conspiradores se reunieron una vez más en la oficina de Mendoza. Cárdenas había completado su informe para la coronel Fuentes, un documento exhaustivo que detallaba 15 años de negligencia, encubrimiento y corrupción. Ramírez había documentado meticulosamente los artefactos explosivos encontrados, y Suárez y Mendoza habían organizado toda la evidencia en un expediente digital encriptado. Todo está listo, declaró Mendoza con determinación. Mañana por la mañana enviaré esta información personalmente a la coronel Fuentes a través de un canal seguro. ¿Y qué? Preguntó Ramírez, su voz tensa. Luego esperamos, respondió Mendoza, su mirada fija en el horizonte. Fuentes no es conocida por su rapidez, sino por su meticulosidad. Querrá verificar cada detalle antes de actuar. Y mientras tanto, insistió Suárez, mantenemos la normalidad. Seguimos con las inspecciones ordenadas. Seguimos la rutina diaria. No podemos despertar más sospechas. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, el coronel Montero estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la base, observando con creciente alarma los movimientos de Mendoza y su grupo en las últimas 24 horas. Al amanecer del día siguiente, la rutina de la base se rompió abruptamente. Sin previo aviso, el coronel Montero anunció una inspección general sorpresa, asignando a cada oficial superior a diferentes áreas, y convenientemente, enviando a Mendoza a supervisar los almacenes periféricos, lejos de su oficina y de cualquier medio de comunicación.
Suárez, asignado a tareas administrativas rutinarias, observó con creciente preocupación. Cuando finalmente consiguió un momento a solas con Ramírez, compartió sus temores. «Está intentando aislarnos», murmuró Suárez, su voz cargada de angustia. «Separarnos para que no podamos coordinar». Ramírez asintió, su rostro serio. «Y lo peor es que el expediente para la coronel Fuentes sigue en la oficina de Mendoza. No pudo enviarlo antes de que Montero lo mandara a los almacenes. Tenemos que recuperarlo», resolvió Suárez con determinación. No necesitaban terminar la frase para entender las implicaciones. Todo su trabajo, toda la evidencia cuidadosamente recopilada, podría desaparecer en un instante. «¿Qué hace algo así enterrado frente al edificio de comando?», preguntó Valentina, aunque la respuesta, aterradoramente obvia, se le erizó en la piel. Antes de que Suárez pudiera responder, un haz de luz potente los iluminó desde atrás. «Exactamente lo que me gustaría saber yo», dijo una voz femenina autoritaria, aunque no amenazante. Suárez y Valentina se giraron lentamente, levantando las manos en señal de rendición. Frente a ellos, una mujer de unos 50 años, vestida con uniforme de coronel, sostenía una linterna, acompañada por 4 soldados armados. Su presencia era imponente. Coronel Isabel Fuentes, División de Asuntos Internos, se presentó, con una expresión de fría determinación. «Están excavando en territorio militar restringido en medio de la noche. Tengo curiosidad por saber qué están haciendo exactamente». Suárez, reconociendo el nombre que Cárdenas había mencionado días antes, decidió arriesgarlo todo. «Coronel Fuentes, soy el cabo Miguel Ángel Suárez. Esta es la doctora Valentina Ortiz, veterinaria de la base. Estamos descubriendo evidencia de un encubrimiento sistemático. Artefactos explosivos sin detonar en toda la base de San Jerónimo». Fuentes los observó en silencio durante unos segundos, luego centró su mirada en el hoyo parcialmente excavado, donde algo resplandecía en la oscuridad. Finalmente, su atención se fijó en Sombra, que permanecía inmóvil, observándola con sus ojos penetrantes. «Continúen», ordenó Fuentes, haciendo un gesto hacia la excavación. Bajo la atenta mirada de la coronel y sus hombres, Suárez y Valentina terminaron de desenterrar el artefacto, confirmando su naturaleza. Uno de los soldados que acompañaba a Fuentes, un especialista en explosivos, se acercó para examinar el hallazgo. «Es una bomba de fragmentación modelo FG-76, señora», confirmó, después de una inspección cuidadosa. «Está activa y en condiciones de funcionar». Fuentes observó el artefacto con expresión impenetrable, luego volvió a mirar a Suárez y Valentina. «Quiero toda la historia. Ahora». Durante los siguientes 20 minutos, mientras el equipo de Fuentes acordonaba el área y comenzaba a establecer un perímetro de seguridad, Suárez y Valentina explicaron todo. El incidente inicial con Sombra, los documentos encontrados, la implicación de Mendoza, Ramírez y Cárdenas, y las sospechas sobre el coronel Montero. «¿Dónde está el teniente coronel Mendoza ahora?», preguntó Fuentes al terminar el relato. «En los almacenes periféricos, señora», respondió Suárez. «El coronel Montero lo envió allí esta mañana, separándolo del resto de nosotros». Fuentes asintió levemente, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Cabo López, ordene a uno de sus soldados. Traigan al teniente coronel Mendoza inmediatamente y que sea discreto». Volvió a mirar a Suárez. «Recibí un mensaje codificado esta mañana, fragmentado e incompleto, pero suficiente para justificar mi presencia aquí. Parece que su teniente coronel logró enviar algo antes de ser reasignado. ¿Eso significa que nos cree? ¿Eso significa que usted cree en nosotros?», preguntó Valentina, la esperanza evidente en su voz. «Eso significa que estoy aquí para investigar», respondió Fuentes con pragmatismo. «Y lo que acaban de mostrarme justifica una investigación completa. En cuestión de horas, los acontecimientos tomaron un giro decisivo. Fuentes estableció un centro de operaciones temporal en una sección aislada de la base. Mendoza fue localizado y trasladado allí, junto con Ramírez y Cárdenas.
El perímetro alrededor del edificio de comando se amplió mientras el equipo especializado confirmaba la presencia no solo de la bomba de fragmentación, sino de otros 2 artefactos explosivos cercanos. Al amanecer, la coronel Fuentes convocó al coronel Montero a una reunión de emergencia. Montero llegó con la arrogancia habitual de quien se siente intocable, pero su expresión cambió visiblemente al ver a Mendoza, Suárez, Valentina, Ramírez y Cárdenas sentados alrededor de la mesa, junto a Sombra, que lo observaba en silencio desde un rincón. ¿Qué significa esto?, exigió Montero, dirigiéndose directamente a Fuentes. Significa, coronel Montero, que su base está ahora bajo mi jurisdicción temporal, por orden directa del alto mando, respondió Fuentes con calma implacable. En las últimas 12 horas hemos descubierto no menos de 5 artefactos explosivos sin detonar en zonas de alta circulación, incluyendo 3 en las inmediaciones del edificio de comando. El rostro de Montero palideció visiblemente, pero intentó mantener la firmeza en su voz. Eso es imposible. Esta base ha sido certificada como segura en múltiples ocasiones. Sí, eso es precisamente lo que estamos investigando, continuó Fuentes. Porque esas certificaciones están firmadas por usted, por el general Velasco y por varios oficiales más que, curiosamente, han tenido carreras notablemente exitosas desde entonces. Montero miró alrededor de la mesa, evaluando a cada uno de los presentes con ira contenida y cálculo. Esto es ridículo. Claramente hay una conspiración en mi contra. Estos subordinados insubordinados han fabricado evidencia para desacreditarme. ¿Fabricaron también esto?, preguntó Fuentes, deslizando hacia él unas fotografías de los artefactos explosivos encontrados. O esto, añadió, colocando sobre la mesa los documentos rescatados del escondite de Cárdenas. O quizá fabricaron la mina antipersonal que casi causa una catástrofe hace 2 días. Montero guardó silencio, su mirada alternando entre los documentos y el rostro impasible de Fuentes. Tengo equipos inspeccionando cada centímetro de esta base mientras hablamos, continuó Fuentes. Y cada nuevo hallazgo confirma lo que estos valientes soldados han intentado exponer. Una negligencia criminal que ha puesto en peligro a cientos de vidas durante años. En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, Sombra se levantó y se acercó lentamente a la mesa, deteniéndose frente a Montero. Sus ojos inteligentes parecían juzgarlo, evaluarlo con una sabiduría que trascendía la comprensión humana. Este perro, dijo Suárez con voz tranquila pero firme, ha hecho más por proteger esta base en 2 días que usted en 15 años. Las semanas siguientes transformaron por completo la base militar de San Jerónimo. Bajo la supervisión directa de la coronel Fuentes, se realizó una inspección exhaustiva que reveló un total de 17 artefactos explosivos sin detonar dispersos por toda la instalación. El escándalo alcanzó niveles nacionales cuando la prensa filtró detalles sobre la negligencia y corrupción que habían permitido esta peligrosa situación. El coronel Montero fue relevado de su mando y puesto bajo investigación, junto con varios oficiales implicados en el encubrimiento. El antiguo general Velasco, ahora retirado, fue citado a declarar, aunque su avanzada edad y deteriorada salud complicaron el proceso legal. Para Mendoza, la vindicación llegó en forma de un ascenso a coronel y el nombramiento como comandante interino de la base durante su reestructuración. Ramírez fue promovido a teniente y puesto a cargo de una nueva unidad especializada en detección de amenazas. Cárdenas, a pocos meses de su retiro obligatorio, recibió un reconocimiento especial por su valor y compromiso con la verdad. Valentina vio amplificados los recursos para su departamento veterinario, con énfasis especial en el entrenamiento y cuidado de perros de detección, mientras que Suárez, además de ser promovido a sargento, recibió algo que valoraba incluso más que el reconocimiento profesional: la asignación permanente como manejador principal de Sombra. El día en que la base fue oficialmente declarada segura, tras meses de inspecciones, limpieza y reconstrucción, se organizó una pequeña ceremonia en el mismo campo donde todo había comenzado. Allí, frente a toda la guarnición, Sombra recibió una condecoración especial al valor, la primera en la historia militar mexicana otorgada a un animal. Este perro, declaró la ahora general Fuentes durante la ceremonia, nos recordó una verdad fundamental que nunca deberíamos olvidar.
A veces la lealtad más pura y el valor más auténtico vienen de quienes no pueden hablar con palabras, pero cuyas acciones resuenan más fuerte que cualquier discurso. Mientras Sombra recibía su medalla, luciendo orgulloso y sereno con ella colgada de su collar, Suárez no pudo evitar sonreír. Recordó aquel primer día, cuando el perro se había plantado firmemente frente al tanque, negándose a moverse a pesar de las órdenes, las amenazas y la incredulidad general. En ese entonces, todos vieron desobediencia. Ahora sabían que era la lealtad más profunda, no hacia una persona o una orden, sino hacia la verdad misma y hacia aquellos que dependían de él para mantenerse a salvo. Esa noche, mientras paseaban juntos por los ahora seguros terrenos de la base, Suárez se detuvo un momento para mirar las estrellas. Sombra se sentó a su lado, paciente y atento, como siempre. ¿Sabes?, dijo Suárez en voz baja, acariciando el pelaje negro de su compañero. A veces me pregunto si realmente entiendes todo lo que has logrado. Sombra lo miró con esos ojos profundos e inteligentes, y por un momento, Suárez tuvo la certeza absoluta de que sí, de que entendía perfectamente. Solo había salvado vidas, expuesto una verdad que otros habían intentado enterrar, y al hacerlo, había cambiado el destino de toda una base militar. Creo que siempre lo supiste, continuó Suárez. Desde el principio sabías que había algo mal y no te detuviste hasta que todos lo vieran. Mientras regresaban a los barracones, donde una cama cómoda esperaba a Sombra junto a la de Suárez, un privilegio especial que nadie se atrevería a cuestionar, el joven sargento reflexionó sobre cómo un solo acto de valor, de negarse a moverse cuando todos esperaban obediencia, había desencadenado una reacción que destapó 15 años de mentiras. Quizás esa era la lección más importante que Sombra les había enseñado a todos, que a veces el verdadero valor no está en seguir avanzando, sino en plantarse firmemente cuando algo está mal, sin importar las consecuencias.